Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Y hoy vamos a estudiar un texto. El texto es en el primer libro de Juan, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 10. Y el tema que vamos a abordar este día es la verdadera comunión. Y primeramente es conocer qué significa comunión. Comunión significa tener en común ideas, pensamientos, principios, valores, y también hace referencia al intercambio íntimo, a la comunión abierta y al trato familiar. Y vamos a leer entonces el texto. Dice a partir del versículo 3 del primer libro de Juan, dice el Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vamos a abordar a partir del versículo 3 de esta epístola, donde leemos: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En este texto el apóstol Juan les comparte los principios recibidos de nuestro Señor Jesucristo, comparte las enseñanzas que Él había recibido, les comparte las promesas para que también los nuevos creyentes y de las futuras iglesias tengan comunión con ellos como apóstoles y tengan comunión entre ellos como hermanos. Pero también el pasaje nos dice que con quién es esa comunión, y nos responde asimismo que esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Juan 17:21, el mismo Señor Jesús dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 9, la palabra expresa: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin embargo, para que sea posible la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, existen ciertas condiciones en las cuales meditaremos este día. Y la primera condición, que la podemos observar en el versículo 5 del texto que estamos estudiando, dice que es andar en la luz. En este versículo 5 dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. En Efesios 5:8 en adelante, la palabra de Dios nos instruye diciendo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en el versículo 9 nos recuerda: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces la primera condición que el texto nos está diciendo para poder tener esa comunión con el Padre y con el Hijo es andar en luz.
En el versículo 11 de Efesios dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cuáles son esas obras de las tinieblas, hermanos? Meditemos. Esas obras de las tinieblas las podemos mirar en Efesios 5, del versículo 3 y en adelante encontramos algunas de ellas. Dice: fornicación y toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Y a esta lista podemos agregar muchas más: la mentira, la envidia, el orgullo, la pereza, los vicios, el rencor, la falta de perdón, la queja. Todas estas son obras de tinieblas. En el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 9, también podemos leer: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y asimismo en el versículo 10 dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. También sabemos que la palabra nos dice que si nosotros tenemos algo contra nuestro prójimo, contra algún hermano, contra alguna persona, dejemos allí la ofrenda y vayamos a reconciliarnos con ese hermano y luego volvamos a traer esa ofrenda. He ahí la importancia de lo que el Señor Jesús siempre nos recalcó: ese amor, el tener ese amor entre nosotros, que nos amásemos como Él nos amó a nosotros, aún antes de Él partir, de que fuese a su sacrificio en la cruz. En esos últimos momentos le recordaba a los discípulos ese gran mandamiento: que se amasen los unos a los otros, así como Él les había amado. Asimismo nos está recordando acá este pasaje, que si nosotros no tenemos comunión con nuestros hermanos, si nosotros no tenemos una relación cordial con ellos, si nosotros no le tenemos la consideración debida, si nosotros no les amamos, entonces nosotros aún estamos en tinieblas. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la palabra que entonces nosotros mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, esto en lo que se refiere a esa primera condición para tener comunión con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa primera condición que es andar en luz. No estar nosotros exentos de todas esas obras de tiniebla, dejarlas de lado y comportarnos como esos hijos de luz que somos, como esos hijos del Padre. Ahora, una segunda condición la encontramos en el texto que venimos estudiando, el primer libro de Juan, y dice en el versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, esa segunda condición es reconocer nuestro pecado. Reconocer esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que no estamos exentos de pecar, que tenemos esa propensión como seres humanos a pecar y debemos reconocerlo. Reconocer las veces que pecamos. El pecado sabemos que interrumpe la comunión con Dios, interrumpe esa comunión con nuestro Padre. Pero no puede cambiar la relación, solo interrumpe la comunión. Entonces, para restaurar esa comunión, el paso es reconocer nuestros pecados, reconocerlos, y eso va a hacer que nuestra relación con el Padre pueda ser restaurada, pueda ser restablecida. Y como tercera condición, también lo podemos encontrar en el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la tercera condición de que nos habla este texto para tener esa comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es confesar nuestros pecados y apartarnos. O sea, no es solamente reconocer ese pecado. Estoy en este pecado, estoy en esta situación que se me ha hecho difícil manejar, estoy desagradando a Dios. No es solo reconocer esa condición, sino también confesar ese pecado, confesarlo y obviamente apartarnos, alejarnos, dejar de hacer eso que tanto desagrada a Dios, dejar de hacer eso que está haciendo tanto daño a esa comunión que tengo con mi Dios, con mi Padre. Entonces dice en el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Dios es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el versículo 10 también podemos leer que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces debemos reconocer esa condición que hay en nosotros, que hay en usted, hermano, que hay en usted, amigo, y que hay en mí, esa condición de pecado. Reconocerlo, confesarlo y apartarnos, que con la ayuda del Espíritu Santo, que es a quien el Señor ha enviado para ayudarnos, para fortalecernos, para hacer frente a ese pecado. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Solos no podemos, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el pecado nos aparta, nos aleja de Dios, pone una barrera entre nuestro Padre y nosotros, entre Dios y sus hijos, que somos nosotros. Y un pecado que no ha sido confesado otorga poder y otorga derechos al enemigo de nuestras almas. Y él, que es el acusador, como lo dice la palabra, ese pecado no confesado nos regresa a nosotros a esa condición de esclavitud de la que Cristo nos libertó, condición de esclavitud de la cual Él nos liberó a través de su muerte en la cruz del Calvario. Regresamos a esa condición. Entonces esos pecados deben ser confesados. Y no solamente confesarlos, sino apartarnos y pedirle toda la fortaleza, toda la ayuda al Espíritu Santo de Dios para hacer frente, para no volver a caer. Ahora, al confesar nuestros pecados, nosotros y apartarnos de Él, es restaurada nuestra condición y es restaurada nuestra comunión. Volvemos a tener esa comunión perfecta, esa comunión agradable que teníamos con nuestro Padre. Quiero dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra y quiero invitar a los amigos, a los que aún no conocen al Señor, a los que no tienen esa comunión con Él, pero que en este día quisieran conocerle. Quiero con ellos hacer una oración. En esta hora, Padre de la Gloria, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ser hechos hijos tuyos, a los que te reciben. Y en esta mañana, a estas personas que han decidido en su corazón recibirte, te damos gracias por sus vidas y les damos la bienvenida a tu familia y damos gracias por esa comunión que podemos tener con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio de sangre para que nosotros hoy podamos comunicarnos y podamos tener esta relación con nuestro Padre Celestial. Damos gracias en el nombre de Jesús. Les esperamos en una nueva oportunidad en Meditando en la Palabra.